enunciaremos que si en el pensamiento único anida el liberalismo en tanto ideología, por lo que sugiere Ramonet es plus ou moins obvio, el pensamiento único se encuentra escindido en las vertientes del liberalismo. Siguiendo al marxólogo Immanuel, que es continuador de Brodel antes de que el nacido en Trèveris, al que desmaneja con artimañas, podemos aceptar que el liberalismo se divide en un liberalismo económico, en un liberalismo político y en un liberalismo cultural. De acuerdo a Wallerstein, esas facetas del liberalismo fueron emergiendo poco a poco y diferenciándose de una manera intrincada. Tales clases de liberalismo no están necesariamente en armonía. Verbigracia en el fascismo, el liberalismo económico es incompatible con el liberalismo político por su autoritarismo y con el liberalismo cultural por su elitismo. En tanto marginalia, vemos que acontecimientos trágicos como Hitler explicitan que los aglomerados no acomodados y las clases oprimidas son subordinadas por el orden económico, el cual se orienta a incrementar el poder, la riqueza y los privilegios de los grupos destacados y de las clases dominantes. Son esmeriladas por el Estado, el que conserva el statu quo. Son obedientes al gobierno, que da la ilusión de que las mayorías precisan de una autoridad. Son sometidas a la política, lo cual demora los reclamos o anula la insurgencia. De ahí que una comunidad sin clases deba ser una sociedad sin constelaciones sociales diferenciadas, sin economía, sin Estado, sin gobierno, sin régimen político. Por esto es necesario distinguir entre tipos de Estado, clases de gobierno y tipos de orden político, lo que no siempre coinciden. Lo que subrayó del pensamiento único el docente de la Universidad Denis Diderot se corresponde con lo que se asimila por liberalismo económico, en especial con lo que diseminaron por liberalismo los economistas reaccionarios de la Escuela de Chicago. Simplificando, podemos decir que el liberalismo político es la equiparación de la democracia con las elecciones periódicas, con una competencia electoral entre partidos políticos y con la existencia de políticos que viven para la política y de políticos que subsisten de los ingresos que les otorga la política. A esto último lo cincelamos de acuerdo a Max Weber, un ideólogo evaluado sociólogo. Para esa forma estrecha de entender lo que es democracia, no existe democracia si no hay elecciones cíclicas, si no existen distintos partidos políticos que atraen los votos de acuerdo a las normas que los Estados Unidos de Norteamérica comprenden que son legítimas, y si no hay políticos que se entronicen como gobernantes. El liberalismo económico dictamina la primacía del mercado libre y el liberalismo cultural anhela amparar las libertades civiles al estilo de la libertad de expresión, de la libertad de desplazamiento, de la libertad de fe, etc. Sin ir al ende a lo indicado por Ramonet, pensamiento único, además del liberalismo económico, abarca también al liberalismo político, por su mención de la democracia. Aunque hubiera estos dos liberalismos, bastaría para demostrar que el pensamiento único no es una ideología, sino una nebulosa de ideologías. However, podemos inferir que en el pensamiento único existe el liberalismo cultural. En virtud de que la democracia, que no define el liberalismo político del pensamiento único, sino que la da por asumida, es una democracia en las formas, las libertades civiles que se asocian a esa democracia abstracta y de palabra son las libertades legales, como la de expresión. Con esto, argumentamos que en el pensamiento único existen por lo menos los tres liberalismos. Pero hay más. En lo que señala el director de Le Monde Diplomatique,
se alude a la competitividad y eso hace eco con el darwinismo social, que es la ideología de que los que son acomodados, ricos o poderosos, lo son por ser los más aptos y que los menos destacados, los pobres o los que no son poderosos, lo son por ser inferiores. Implícitamente en lo precedente late el prejuicio de que los que son los más aptos son los que deben decidir por todos los asuntos centrales de la colectividad, lo que a su vez significa que los que tienen que decidir son unos pocos capaces o capacitados, son los bien informados o técnicos. La otra ideología inmersa en el pensamiento único es pues la tecnocracia. No obstante, el pensamiento único es una praxeología o una ideología de la acción. Tal praxeología ataca las teorías de Marx y confunde el marxismo, en particular el leninismo y lo que aconteció en el siglo XX con el socialismo real, con lo que el amigo de Engels quiso decir. La ideología de la acción que supone el pensamiento único es un arco iris que se resiste al suelo de Lafarge y a determinado marxismo, evaluándolos una plaga y esparciendo que los marxistas son unos peligrosos ateos, terroristas con cara de ángeles y envidiosos del bienestar de los destacados y de las clases a las que injurian con el epíteto de ser opresores. Si asimilamos que la escuela de Frankfurt, que la posmodernidad, que el postestructuralismo, que la fenomenología, que la hermenéutica, que la sociología, que para nosotros no es todavía una ciencia, a pesar que pudiera llegar a serlo en el futuro, que la teoría de la comunicación de Habermas, que la economía, la cual no fue una ciencia, no lo es y no lo será. Son modos de repeler y de desmantelar al compañero de Engels. Tales esferas de lo contemporáneo son integrantes del pensamiento único, aunque sea escandaloso para muchos que se absorba la citada escuela de Frankfurt como variable del pensamiento único. Independientemente de esa protesta, queda demostrado que el pensamiento único es un complejo de ideologías. Punto 4. Las derivaciones de ese plexo ideológico. Terceridad, Aufhebung o síntesis. Una de las consecuencias de que el pensamiento único sea una nube de disímiles ideología es que acaso lo ideológico en cuanto tal sea un conglomerado de ideologías. O sea, que este rasgo del pensamiento único nos permite inferir que lo ideológico, en tanto que ideología, es un conjunto de ideologías y de fracciones de ideologías. Para continuar con la mención del postestructuralismo, no todos los postestructuralistas, ni cada uno de los postestructuralistas más conocidos, son reacios al amigo de Engels y a determinado marxismo. Eso es muy patente hasta cierta altura en Gilles Deleuze, aun cuando él mismo caiga en el espejismo ideológico de confundir lo que enarboló Illich, el leninismo, el marxismo, y lo que sucedió en la centuria pasada con el socialismo y lo que pudo haber dicho Marx. El elemento postestructuralista del pensamiento único no incluiría en bloque, en su rechazo del nacido en Trier, a todo lo que escribió el compañero de Pierre Félix Guattari. El pensamiento único nos manifiesta que es una nube de ideologías y de segmentos de ideologías. Para no atascarnos en una argumentación que avance lentamente, caso por caso y ejemplo tras ejemplo, habrá que ubicar una forma de conseguir demostrar que lo ideológico es inherentemente un plexo de ideologías y de partes de ideologías. En nuestra ayuda viene lo que definió el semiólogo lituano Algirdas Julien Greimas
abordando el tema de lo ideológico en su catedralicia semántica estructural, pincela que a las ideologías las sostienen axiologías o sistemas de valores que son binarios o que proceden por oposiciones contrastantes, al estilo de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, de lo feo y lo hermoso, entre otras tensiones binarias. En la enumeración misma de lo que indicamos se percibe ya una multiplicidad en las axiologías. A causa de que esa variedad es integrante de lo ideológico, las ideologías son pues una miríada de factores, de estrellas opacas, de soles oscuros, descansando en lo negro del inconsciente. Sin embargo, lo que se dice para los sistemas de valores de lo ideológico, que es un componente de las ideologías que antes no aludimos, puede ser el rasgo de lo ideológico en tanto tal. Para la siguiente argumentación colabora el psicoanálisis. El vienés nos enseña que la represión esconde la globalidad, que cuando el analista descubre en un detalle lo que para el paciente es inconsciente, en ese aspecto minúsculo está la clave que conduce a revelar la totalidad de lo que enferma al que dialoga con un psicoanalista. Cabe especular que la ideología intenta esconder que lo ideológico en su globalidad es una serie de ideologías y de fragmentos de ideologías, ocultando que el detalle de la multiplicidad de las axiologías manifiesta ya la variedad que habita en lo ideológico. Señalamos que toda ideología es un universo de ideologías y de segmentos de ideologías, encubriendo esa multiplicidad y otorgando la sensación de que cada ideología es una ideología en singular. De lo que despejamos se infiere que lo ideológico impacta en los individuos de formas distintas y que los sujetos están hilvanados por aglomerados de ideologías. Para determinado marxismo, lo que establecimos es de importancia porque tradicionalmente hasta los más brillantes marxistas aplanaron el análisis del ideológico en contornar cuál era la ideología actuante en un fragmento social, en clases y en segmentos de clases. No se percataban de lo que había que detectar eran las ideologías que inducían a actuar a cada quien y que los segmentos de ideologías que anidan en cada cual se activan en circunstancias precisas, mientras otras partes de las ideologías se mantienen pasivas. Incluso una ideología de clase, por instance, de las clases empobrecidas, se contraría a sí misma por su variedad interna. Es por esa multiplicidad y opacidad de lo ideológico que un obrero explotado por el capital niega que sea subordinado al capital y afirma que el régimen burgués le es beneficioso, por lo que, como lo enunció Deleuze en una ocasión, no es suficiente ser un trabajador sometido al capital para ser un obrero revolucionario. Por lo demás, un trabajador insurgente puede ser muy rebelde en disímiles planos y ser conservador en la educación de sus hijas mujeres. Un revolucionario no está exento por ser insurgente del patriarcalismo, del machismo y de la violencia de género. Como quiera que fuese, esta perspectiva acerca de ideológico hace más intrincada, más lenta la tarea de la emancipación, por cuanto no hay que liberarse solo de las ataduras concretas, materiales, económicas, diría determinado marxismo, sino de los constreñimientos simbólicos o inmateriales. Punto 5. Las ideologías y la conciencia de clase. Cuarticidad, inamen o interludio. El eje de la conciencia de clase asumió como lo que se denomina una etnocategoría
en el expulsado de Bélgica. Los etnoconceptos se asocian con lo que se nombra como etnometodología, la que consiste en que el investigador no puede estudiar una situación puntual, muñido de categorías que hayan nacido en teorías formadas, a raíz de que esas ideas no respetan las percepciones de los sujetos, los actores que los pesquisadores aspiran a analizar y que ellos poseen de sí mismos. Los etnometodólogos esculpen sus nociones a partir de lo que los sujetos imaginan de sí mismos, sin utilizar conceptos que por ser previos tienen los contornos de prejuicios. El vicio de la etnometodología radical es que desecha a priori cualquier teoría elaborada, sin aceptar que todo pesquisador, lo quiera o no lo desee, adoptó una toma de posición y una toma de partido, según Fourier, por un corpus de hipótesis, fragmentos de teorías o hipótesis de enorme escala, respecto a lo que es más lúcido estar atentos para desmadejarlas, impidiendo que se comporten en calidad de prenociones, en vez de alucinar ingenuamente que el investigador puede ser tan todopoderoso que es hábil para agudiar sus conceptos en el terreno. Marx esquivó esa confianza de los etnometodólogos actuales, pero es viable colorear que adelantó una etnometodología no tan radical, sin que podamos discutir el estatuto del método en Kant, en virtud de que para nosotros es debatible que Marx haya insistido en métodos en el sentido de un curso del método, tal cual lo creen los marxismos y los leninismos. Efectuando apreciaciones etnometodológicas, Kant se percató que en las clases había una conciencia de clase que les otorgaba inteligencia para defender lo que la favorecía y para atacar lo que la amenazaba. La conciencia de clase es entonces una conciencia política. No obstante, no siempre. Los obreros pueden tener una conciencia de clase mínima sin que llegue a ser una conciencia de clase políticamente revolucionaria. Previo a continuar, lo que es impostergable diseminar es que, por nuestras indagaciones, la conciencia de clase es en paralelo un mundo de conciencias y de segmentos de conciencia, por lo que no existe una conciencia de clase que sea conciencia en singular. Para una clase existen conciencias de clase y tales conciencias no están ritmadas a un mismo compás. De hecho, en el diagnóstico de Marx de que una conciencia de clase puede no ser una conciencia política, se detecta que en la conciencia de clase hay una conciencia que no es tan política y otra que es más política. Pero cada uno de los sectores que actúan en lo social, que en otros estudios describimos, aparte de las clases, poseen su conciencia. Nos topamos con conciencias feministas, con conciencias patriarcalistas, con conciencias de minorías sexuales, entre otras. Generalmente lo que acontece es que las ideologías enturbian las conciencias que enumeramos e impiden que las conciencias eje de clase dejen de ser una sencilla conciencia de clase sin proyección política y esas conciencias devengan en conciencias políticamente maduras. Cuando las conciencias de sujetos, grupos, clases, fragmentos de clases, segmentos de conjuntos sociales no son conciencias aceradas, tales sujetos, grupos, fragmentos de clases y segmentos de constelaciones humanas se conducen como masas o muchedumbres. Eso sucede en lo nuclear con los sujetos, grupos, fragmentos de clases y segmentos de conjuntos sociales que integran los conglomerados de los no destacados y que son elementos de las clases sometidas. Cuando se impide que las conciencias de los componentes aludidos no puedan adquirir la contundencia de una conciencia programática que altere revolucionariamente las condiciones en las que viven, esos elementos son masas o muchedumbres. Puede que la respuesta a antimarxistas que
que son estimados como brillantes postmarxistas, como el incalificable Tony Negri, que hablan de que ya no hay más clases subordinadas, como apostaba Carr, sea la que acabamos de abocetar. Punto 6. La lente de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Quinteridad o diseminación. Para no extendernos en un informe de cómo, por qué y en qué instante Jacques Marie articula los tres conjuntos que se intersectan, acotaremos lo que son las referidas constelaciones. Lo imaginario está compuesto de imagos, de imágenes, de lo que fantasea el sujeto, es lo que imagina. Lo simbólico es lo que dice y lo que la cultura de la época le permite verbalizar. Lo real es lo que se desea inconscientemente y no es la realidad. Es un segmento de lo que convencionalmente se nombra realidad. Por lo que describimos, se observa que la ideología es un determinado recorte de la compleja realidad y que no se identifica con ella. Empero, lo ideológico aspira a que su versión de la realidad sea más concreta que la realidad misma, ocultando su necesaria parcialidad. La lente de lo simbólico, lo imaginario y lo real implicaría que tales nociones son una mirada acerca de las ideologías y también que las tres categorías son uno de los modos de proceder de lo ideológico, que son la forma de mirar de las ideologías. Retomando el asunto del pensamiento único, lo imaginario en él es lo que imagina, lo simbólico lo que dice, lo real lo que anhela y lo que desea hacer. Lo real marxista, semiósico y lacaniano es un tipo de praxis y hasta de programa político. Como lo real es lo que se guarda en el inconsciente, esa clase de acción y de programa político que habita lo real de lo ideológico es inconsciente. Las ideologías no quieren revelar públicamente cuáles son las medidas concretas que desearían porque no pueden manifestar lo real que es el programa político que alimentan, en virtud de que ese real suele ser colectivamente inaceptable. Lo ideológico no tiene más que oscurecer ese real que es su programa político. En el caso del pensamiento único, el programa político que sería criticado por quienes serían afectados se condensó históricamente en dos ejes, los cuales fueron el de la limitación, restricción y hasta demolición de las medidas protectoras del Estado para con los menos favorecidos, y el de la consecuente ola de privatizaciones para que los beneficiados fuesen los acomodados y las clases dominantes. Lo que imaginó el pensamiento único es que lo que importaba era ser competitivos y que ese era lo que se tenía o lo que se podía comprar. Tal cual lo enunció Miller, el yerno de Lacan, somos todos consumidores. Lo que dijo el pensamiento único, su nivel simbólico, fue lo que enunció brutalmente Fukuyama, que no existe alternativa ninguna al capitalismo, a la democracia de las elecciones periódicas, al mercado y a las diferencias sociales negativas. Siempre habrá pobres. Lo que podemos efectuar es una mejora de la situación, pero dentro del orden burgués. Tal cual lo dijo con fina ironía el ibérico Sabina: si la revolución ha muerto, pues que viva cualquier cosa, que viva la gastronomía. Punto 7. Un acortado estudio latinoamericano de casos. Secticidad o primer complemento.
Para aludir a una sección de la historia de Latinoamérica que sea reciente y que se enlace con la cuestión del pensamiento único, apreciemos lo que podría cincelarse a grandes rasgos en torno a la Argentina, que va desde la asunción del gobierno de Menem hasta el levantamiento popular de 2001 de magnitud prerevolucionaria que se denominó Argentinazo. Uno de los portavoces del pensamiento único en la Casa Rosada fue el exministro de Economía Domingo Cavallo. Otro personaje conspicuo fue el reaccionario y pro-golpista Álvaro Alzogaray, fundador de la Unión del Centro Democrático, UCD. Una de las características menores del pensamiento único es el cinismo y la hipocresía, lo que se observa en el ejemplo de don Álvaro, que siendo partidario de los golpes militares, declaró que su organización es de centro o mesurada, centro que no sería de derecha sino democrático. Otros dos pregoneros del pensamiento único fueron los periodistas Bernardo Neustadt, que ya murió, y Mariano Grondona, que lamentablemente todavía vive. Desde los medios masivos de comunicación y durante la hiperinflación del debilitado gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, se bombardeó a la población para que aceptara a Carlos Saúl I en calidad de Mesías. El que no transparentó que su programa político era el del pensamiento único y dijo, por el contrario, que iba a concretar una revolución productiva. La etapa de Menem significó la eliminación de las protecciones del Estado para con respecto a los menos favorecidos e implicó que el Estado se convirtiera en un Estado nodriza para los privilegiados. Se remataron las empresas públicas como Ferrocarriles Argentinos y yacimientos petrolíferos fiscales. En virtud de que Menem y su cortejo fúnebre sabían del potencial opositor del sindicalismo combativo de los ferroviarios, ellos desintegraron a ese gremio para que el resto de los sindicatos no se opusieran a sus medidas recesivas, genocidas y represivas. El asunto fue que el desmantelamiento de Ferrocarriles Argentinos llevó a la extinción por incomunicación a poblaciones enteras. A su vez, el crack que impactó en habitantes que venían machucados por la hiperinflación de Alfonsín convirtió a ciudades en pueblos fantasma, lo que se agudizó con el cierre de YPF. Precisamente, desde dos localidades con yacimiento de gas y petróleo se iniciará el movimiento sísmico que fue en 2001 el Argentinazo. Esos dos lugares son Moscón y Tartagal en la provincia de Salta y Cultracó en Neuquén. En la provincia de Jujuy, el liderazgo del gremialista Carlos Santillán adelantó algunas estrategias de luchas en años previos. De las insurgencias de esos espacios periféricos se articularon los piquetes o cortes de ruta que tapeaban la circulación de mercancías y que afectaban indirectamente la valorización de capital al demorar la transformación de plusvalor en ganancia. El hambre extendido que condujo a ciudadanos de Rosario, provincia de Santa Fe, y de la provincia de Buenos Aires a comer asados de gatos, lo que fue televisado para escándalo de la población asombrada, terminó en 2001 en la revuelta que fue el Argentinazo. En el ejemplo que abordamos dispuestamente, apreciamos que el pensamiento único logra instalarse y esparcirse con la complicidad de los medios masivos de comunicación, pero en simultáneo por la demolición de la resistencia sindical combativa y por el rechazo desde lo académico de cierto marxismo, por la propagación de modas intelectuales como el posmodernismo y el postestructuralismo. Antes de concluir con este ítem, me agradaría subrayar que la diseminación de modas intelectuales en las universidades, que son funcionales a lo acomodaticio de alterar alguna que otra vírgula para que nada de esencial se demuela,
explicita la médula de lo que son las academias. La mayoría de ellas son reproductoras de los componentes culturales de la superestructura o huevo, consolidando los prejuicios con respecto al comunismo, al marxismo, a los comunistas y con relación a Karl, tratándolos como una plaga de ateísmo y de terrorismo y misericordia. Weber, aún sin esposarse en esa estrategia por la que se aísla a los que son comunistas, equiparándolos a los peores demonios, las universidades no tienden a ser deconstructivas o críticas, sino que incentivan entre sus miembros, por ejemplo, entre los estudiantes, las axiologías de las ideologías surgiladas en el pensamiento único y en el capitalismo en tanto comuna, en la que se infiltran un sinnúmero de ideologías, un porcentaje elevado de las cuales estimulan el egoísmo, el obtener éxito académico a costa de denigrar a otros colegas, el capturar una aposentaduría sin importar cuántas almas degollaron en sus mezquinas existencias, la mediocridad premiada por ser inofensiva al statu quo, la falta de solidaridad, la carencia de humanidad, todo lo que hace de los académicos, de los universitarios o hasta de los científicos, seres que son tan horrendos en su conducta, en sus emociones, en sus ideas, en sus corazones, como cualquiera de los encarcelados por los que se consideran delitos espantosos. Con frecuencia las universidades son ambientes enfermos, donde cada quien procura hacerle la vida imposible a cada cual. Las academias son los espacios en los que sus agentes son sujetados o sujetos sujetados a los peores impulsos. Podría recordarse, aunque parezca una exageración, un sintagma de Shakespeare: vacío está el infierno porque en las universidades están todos los diablos. Recuperando el hilo de lo que argumentamos, la hegemonía del pensamiento único en Argentina también fue responsabilidad de las ideologías conservadoras y de autoconservación de las mayorías, que les hicieron aceptar la utopía de que seamos consumidores. Cuando esa ingeniería del consenso se resquebrajó por la dura realidad del hambre, los menos favorecidos del país se levantaron. No obstante, como el capitalismo actual está vigente y no es previsible su pronto derrumbe, las formas burguesas de Estado, de gobierno y de política se reinstalaron en Plaza de Mayo luego que las elecciones acallaran el grito prerevolucionario de que se vayan todos. Todavía no termino. Punto 7. El Estatuto del Capitalismo Contemporáneo. Austeridad, segundo desvío o segunda coda. La abrumadora mayoría de los pésimos marxismos y de los leninismos vaticinaron una vez y otra que el régimen burgués estaba a punto de ser sustituido por el socialismo. Esas predicciones no fueron propias de los marxismos y de los leninismos posteriores a la Revolución Rusa o de la Revolución Cubana, sino que son vaticinios sostenidos por marxólogos no marxistas como Wallerstein. Para este es obvio que el capitalismo se diluirá a más tardar en 2050, a partir de lo cual tendremos la oportunidad de crear una comuna distinta o bien repetiremos la historia con otra sociedad escindida en clases. Nuestra mirada es diferente. Para nosotros el orden burgués no es senil, como lo proclama Samir Amin, otro marxólogo considerado marxista, sino que es relativamente joven. La escala de un método de producción parece haberse estabilizado en torno a los 1000 años, después que se redujera con el feudalismo medieval la escala de alteraciones de un modo de producción que antes era de cientos de miles de años. Si concedemos que el método de producción capitalista se gestó desde el siglo XIV y que se abrió paso lentamente y con dificultades
hasta aparcar en la Revolución Industrial en el siglo XIX, los burgueses oscilan en una edad que va desde 7 centurias, tomando el siglo XIV, o que es de apenas 200 años, adoptando como punto significativo el siglo XIX. Cualquiera de las dos dataciones le otorga al capitalismo por encima de las 3 centurias de supervivencia, hasta que veamos indicios de su ocaso. Las debacles que impulsan a los catastrofistas a alucinar que los burgueses es senil provienen de 4 elementos. El primero de ellos es la ciclicidad de las propias crisis del capitalismo, debacles que son inherentes a los burgueses. El segundo es el recambio planetario, que consiste en el paso traumático desde la dependencia de la energía proveniente de los combustibles fósiles a tipos de energías limpias. El tercero es la depredación ambiental del capitalismo, en el que la crisis energética es una variable dependiente. El cuarto son las sucesivas modificaciones tecnológicas rápidas, que son por igual consubstanciales a los burgueses, tal cual Marx lo previó en el Manifiesto Comunista, el que no es un documento para recordar, sino que es un palimpsesto que guarda actualidad. Esa combinación de alteraciones en el capitalismo dan la sensación de que está por desmoronarse, cuando es probable que esté apenas reacomodándose en la locturía. No podemos en este contexto apoyar con citas lo que diremos, pero para el suegro de Avelin, los burgueses podían no ser reemplazados por el socialismo. En el mismo manifiesto, Karl afirma que la lucha de clases puede terminar con la eliminación de los dos actores del drama. Si eso sucediera con el capitalismo, implicaría el mutuo exterminio de burgueses y obreros. Podría acontecer entonces lo que influyó Einstein, que el próximo cambio que afronte la humanidad sea la de comenzar desde la edad de piedra. En Salario, Precio y Ganancia, Marx dice que los trabajadores sometidos al capital pueden perder la oportunidad de emanciparse y disolverse al interior de los burgueses. Nada de inevitabilidad ni de inexorabilidad del socialismo. Tampoco comprobamos en Karl que existe en él la idea fija de un declive ineludible del capitalismo o de las comunas lastimadas en clases antagónicas. Ese determinismo es en parte, pero solo en parte, responsabilidad de Engels, no de Marx. Causalismo torpe que lo acabaron de extremar los disímiles marxismos y leninismos, que opacaron la luminosidad de Karl, que fue el primer antimarxista, cuando esparció que si lo que estaban haciendo en su nombre era marxismo, que entonces él no era marxista. Y Karl no es su propia escuela, como lo fue Lacan de sí mismo. Jacques Maritain, recuerden, sí dijo que él se sorprendía a sí mismo siendo admirablemente lacaniano. Punto 8. De nuevo, el pensamiento único. Novicidad, tercera marginalia o tercer clinamen. Otra de las formas en que es plausible desmenuzar el pensamiento único y a partir de él a cualquier universo de ideologías es poniendo en escena a las nociones de lo performativo y de lo constatativo. Simplificando lo que enunciaremos por la retahíla de categorías que desfilaron, aludiremos que lo performativo es lo que se dice de tal manera que en lo que se enuncia insiste una acción. For instance, el yo te bautizo, que profieren los sacerdotes o pastores cuando le conceden el bautismo a alguien. En esa oración no se dice sencillamente, sino que en el enunciar está involucrado un hacer. Si lo ideológico contenía una dimensión praxeológica, alberga un nivel performativo.
Un porcentaje de los otros elementos que integran las ideologías serían lo constatativo del ideológico. However, las ideologías son tautológicas en el sentido de que ven lo que desean mirar y lo que su matriz le permite observar. Lo ideológico constata lo que anhela comprobar y describe lo que quiere mirar. El tema es que el programa político, lo real de las ideologías, que éstas no anhelan publicitar, en virtud de que sus propuestas serían abucheadas, son lo performativo que es escondido por lo ideológico. Las ideologías no reconocen, no aceptan su propia performatividad. En lo ideológico existe una escisión esquizofrénica en la que están disociados lo simbólico, lo imaginario y lo real, lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, y la constatividad de las ideologías de su performatividad. Una acotación aforística del ideológico sería que es una nebulosa de nociones claras en las que un programa político en cuanto real de las ideologías se ubica en lo que no se puede hablar, en el cual esas curiosas ideas se enraizan en lo inconsciente, en el que tales significaciones se apartan de su performatividad que es ocultada. Este es el último punto. Fuera de orden. Tectiridad o cuarto desvío. El seminario libro 23 de Jacques Marie extravió una comprensión disparadora de lo que Lacan esgrime ahí, lectura que la propuso Zizek y que es la que preferimos. En ese palimpsesto, a nuestro humilde entender, Jacques Marie Gubia que a lo simbólico, real e imaginario había que agregarle el síntoma. Hasta ese punto acordamos con lo que se esparció de esa obra. Eslabó añade que el síntoma del que habla Lacan en tal libro en la versión original no es el síntoma, sino que es aquello que ejerce una fascinación en el sujeto que ocasiona que se enrede con lo que lo limita. Aunque Zizek no lo plantea así, a lo simbólico, real, imaginario y al síntoma habría que agregar el síntoma. El asunto es que lo ideológico es para los sujetos un síntoma y un síntoma. Por un lado, los individuos se dejan encantar, seducir, conquistar por las ideologías y por el otro, como acontece con los síntomas, los sujetos no pueden escapar de los ovillos con los que permitieron que los atrapen. O sea, cuando lo ideológico cautiva por la seducción, las ideologías son un síntoma. Cuando lo ideológico atrapa, las ideologías son un síntoma. En calidad de síntoma, lo ideológico empuja a que los varones sean hombres de estragos y a que las féminas sean mujeres dolor. Es lo que puede apreciarse en la amargada existencia de Karl Marx y de su esposa Jenny. Es lo que pudo observarse con los marxismos y los leninismos que transformaron a Karl no solo en una escuela, en un dogma, en un catecismo, sino en lo que deteriora lo que se desea y en una fascinación con el estrago. Eso es todo, muchas gracias. Só antes de abrir para as perguntas, alguém perguntou sobre a relação ao texto. A gente já tinha colocado uma versão prévia desse texto no site. A versão final, que o professor está apresentando aqui, eu vou colocar também na mesma página. Agora, como a gente geralmente tira, né, o cartaz da palestra para mostrar o cartaz da próxima, eu vou colocar no mesmo link em que vocês fizerem a sessão. Então, onde tem lá inscrições, né, contato, lá vai ter um link para o PDF, exatamente esse que o professor deu aqui. Então, assim, a gente consigo colocar a gravação, em vídeo, que a gente teve alguns problemas, mas o PDF do texto que ele deu vai estar na íntegra lá. Aí está aberto para as perguntas de vocês, que quiserem.
ponto de vista, qual país do Mercosul vem sofrendo maiores danos com o crescimento do pensamento único? No tengo pensado en un nivel tan concreto, algo así. Por honestidad tendría que decirle directamente, no sé, pero el pensamiento único en América Latina hizo estragos prácticamente desde Panamá para abajo, ¿no? Y fue adelantándose en distintas formas de gobierno, regímenes políticos. Por ejemplo, el milagro, el mal llamado milagro chileno, que es anterior a Menem, adelanta algunos trazos de ese pensamiento único, de ese liberalismo que va a ser salvaje. Pero concretamente, vuelvo a reiterar, no tengo meditado ni indagado siquiera a ese grado de concreción que usted me pide, de cuál sería el país del Mercosur que sufrió más los impactos del pensamiento único. Ainda do seu ponto de vista, quais são as lideranças da América Latina mais importantes contra o pensamento único? Tem algumas lideranças políticas ou lideranças intelectuais, você citou algumas aí, a gente vai poder ver, que são as pessoas que escreveram, ou escreveram, o senhor mesmo é uma das lideranças contra o pensamento único, para nós podermos estudarmos. Bueno, mi perspectiva puede parecer muy pesimista en ese sentido, porque yo sé que para el establishment académico ilustrado, la escuela de Frankfurt no puede ser jamás englobada como variable del pensamiento único. No obstante, yo he tratado de fundamentar por qué considero a la escuela de Frankfurt, aunque sea en determinados vértices, como parte del pensamiento único, del pensamiento liberal del capitalismo. Así las cosas, si yo considero que la izquierda evaluada como tal por los universitarios de la escuela de Frankfurt es parte del pensamiento único, imagine la opinión que puedo tener de los gobiernos de América Latina. Sin embargo, para no oír la pregunta con algo que podría ser una denegación, me voy a referir a neozapatismo. Yo hallo que el neozapatismo de Chiapas, en México, mediáticamente desaparecido, pero vivo todavía, es lo más representativo de la resistencia contra el pensamiento único en América Latina, y que además sugiere una forma de organización que no es la que estableció la interpretación leninista de Marx, que me parece una interpretación demasiado áspera, dura. Una de las tantas características del zapatismo es que no hay un comandante, como en el caso de Guevara, por ejemplo. No hay tampoco un rostro visible, como en el caso de Fidel Castro o de su hermano Raúl Castro, sino que hay máscaras. Y un dato no menor, una bienvenida y reconfortante participación de las mujeres en niveles de decisión sustanciales, de las cuales depende la figura que es más conocida del zapatismo, que es precisamente el subcomandante Marcos.
su comandante Marcos está supeditado a mujeres que tienen poder de decisión sobre lo que él puede decir o disponer. Entonces, ese tipo de organización que no se dio en los partidos leninistas, de hecho, vuelvo a lo mismo, Fidel Castro es la figura más visible y reconocida de la Revolución Cubana, no hay una mujer ahí. En cambio, su comandante Marcos sí tiene una mujer que acentúa su subordinación a un comando superior, que es la comandante Ramona, que ya murió también. Otra característica interesante del neozapatismo es su colectividad. La comandancia no es un comandante, sino un grupo. La comandancia es la comandancia indígena. Es una organización colegiada, por lo tanto. Lo único que yo vería de criticable en el neozapatismo, que sí lo dije en algunos escritos anteriores, es la manía esa de formar ejército. Yo creo que al neozapatismo le hubiera bastado con la insurgencia que hizo en 1994, aquel glorioso 1 de enero de 1994. E inmediatamente disolver el ejército de forma interna, sin necesariamente decir hacia afuera que se disolvía, ¿no? Eso no tiene por qué saberlo el mundo. Y en todo caso, entregar la defensa revolucionaria de los cambios que estaba haciendo el zapatismo en Chiapas, a los mismos indígenas armados. Ese tipo de organizaciones suenan mucho a lo que ya se hizo en el siglo XX en la lucha contra el capitalismo y que terminó en lo que conocemos, en Stalin, en el Mariscal Tito, en Lenin antes, todas esas cosas. Entonces, concretando la idea, me parece que lo más contestatario frente al pensamiento único ha sido sin duda en América Latina el movimiento zapatista, que estalló precisamente cuando en el resto de las Américas, no ya solo en América Latina sino también en América Central, se intentaba implantar a sangre y fuego el famoso consenso de Washington, ¿no? Entonces, y actualmente son los movimientos de resistencia más locales, no partidarios, ni partidistas tampoco. Estoy desilusionado en muchas cosas, digamos, tampoco pueden llevarse por mi pesimismo. No voy a nombrar acá entidades políticas concretas porque no creo en esas entidades políticas concretas. Creo que Marx, en ese sentido, o en esta visión que yo tengo de Marx, que no es leninista para nada y que tampoco es marxista a la vieja usanza ni a la nueva, recupera un Marx bastante anarquista, que era lo que estaba comentando acá con nuestro filmador, diríamos, camarista, camarógrafo en español, Eric Gustavo. Marx tiene un fuerte componente anarquista en su modo de ser, en su pensamiento, aunque se haya peleado con los anarquistas y aunque haya tenido serias polémicas con Bakunin. Entonces, nombrar organizaciones políticas concretas, por ejemplo, de la vieja izquierda, de eso que sería para mí la vieja izquierda, que incluso ahí está incluido también el ecosocialismo, el socialismo verde, no me va, digamos. Yo prefiero nombrar otro tipo de organizaciones más civiles, menos amplias,
como a ONGs, por ejemplo, en virtud de que partidos como el socialismo verde o el ecosocialismo, no solo acá en Brasil, en América Latina, en Europa, siguen siendo eso, siguen siendo partidos. Y para mí, Marx, aunque él haya escrito el manifiesto del Partido Comunista, nunca fundó un partido. No fundó nunca un partido. Y si concedemos que el Partido Comunista, tal como él lo articuló en 1848, fue un partido, en 1853 él lo deja. Abandona las organizaciones partidarias, incluso un poco antes, pero tomemos como referencia ese año. Y nunca más vuelve a la idea de un partido y a asociarse o afiliarse a un partido. Engels sí, cuando es muy mayor, ya había muerto Marx, discute determinados programas políticos de partidos políticos, sobre todo alemanes, pero tampoco se afilia a ninguno. Se mantienen fuera de los partidos. Entonces yo creo que en esa actitud de ellos dos hubo la intuición que yo traté de sistematizar, de que los partidos eran una vía de lucha muerta contra el capitalismo, porque el capitalismo es tan hábil, tan inteligente, tan perspicaz, que absorbe las protestas sociales que sean insurgentes, los mete en la máquina trituradora de esta democracia formal, electoralista, y obliga a los partidos con vocación revolucionaria o con presunta vocación revolucionaria a competir en igualdad de condiciones con otros partidos que son muy conservadores y que desde el vamos ya van perdiendo. Entonces el capitalismo en ese sentido ha sido muy inteligente realmente. Es una matrix. Es una matrix. Uma penúltima pergunta sobre a condição da universidade. Eu gostaria que o professor pudesse falar um pouco mais, porque no seu texto coloca um quadro negativo pessimista. Quais são assim, os aspectos que podem ser estratégicos e positivos de uma universidade e quais são os aspectos negativos da universidade? Se pudesse aprofundar um pouco mais nesse ponto. No sabe, no contesta. Me pone ahí en un aprieto porque tengo que seguir en el mismo tono, ¿no? del pesimismo a ultranza. Y decir honestamente que las instituciones en general son parecidas a los hospicios, a los manicomios. Bueno, ese es Foucault. Y no hay esperanza en las universidades, realmente. No hay mucha esperanza, no hay mucho para hacer dentro de las universidades. De hecho, esto que yo estoy diciendo acá se termina. Yo sigo con mi propia vida, ustedes siguen igual. Mañana vamos a volver a la universidad y vamos a seguir todos en una maquinita de hámster, dando vuelta y sobre lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que hacer más bien es preguntarse ¿por qué tenemos esperanzas? ¿Qué es lo que nos mantiene enganchados a las instituciones, enganchados a las universidades, enganchados al capitalismo, enganchados a esta democracia que nos hace votar cada 4 o 6 años para que nada cambie? Y tratar en la medida de lo posible de cada uno irse desconectando de la Matrix, ¿no? La solución tampoco es individual, en ese sentido el viejo y ya fallecido Paulo Freire tenía razón. Nadie se libera solo, nadie libera a nadie, todos nos liberamos de forma colectiva.
saídas desse quadro negro aí, qual a saída que você vê para a Argentina, se existe, qual seria, se seria também o fim da partidocracia. A gente tem uma democracia, tem uma partidocracia, né? Vários partidos. Yo creo que en el caso de América Latina hay que retomar por una parte el ejemplo zapatista de rebelión y por la otra lo que aconteció con el argentinazo en esa consigna que yo recordé y que se olvidó, ¿no? Que se vayan todos. Esa es la idea, que se vayan todos, ahora, ya, hoy, renuncien todos, desde la Presidente hasta el juez de la Corte Suprema. Y a partir de ahí el pueblo en discusión, como aconteció en el año 2001, en asambleas, hable cómo nos organizamos. Eso solamente es una utopía porque el capitalismo lo ha hecho una utopía, pero no es una utopía. Se comenzó a hacer en Argentina en 2001, entonces quiere decir que es probable que se pueda hacer. Entonces la idea es que se vayan todos, renuncien todos ya, váyanse. No necesitamos gobiernos ni políticos que hablen por nosotros, ni profesores. Alguém? Agradecemos novamente a presença de vocês no nosso fórum, essas informações vão estar disponíveis no site. O nosso e-mail está lá também, o nosso telefone para qualquer dúvida e contato para vocês. Obrigado.